acá el día de hoy tenemos el gusto de presentar y de recibir a Florelis Toro. Ella es médico endocrino y además, bueno, especialista en este ámbito que es la diabetes. Y bienvenida, doctora, qué gusto tenerla por acá. Gracias, Génesis, encantada. Para mí es un placer compartir en este espacio que además es muy educativo, ¿no? Así es. Doctora, fíjese que muchas personas han tenido dudas con relación a qué es lo que ha pasado con el COVID, que ha disparado algunas alarmas con relación a esto. Pero antes de iniciar el tema, hay algo que quiero aclarar. Cuando nosotros nos vamos a realizar un examen médico, normalmente decimos, ay, me voy a hacer un examen de la glicemia o me salió la glicemia alta. Así es. Pero el término adecuado, ¿cuál es? Fíjate, ambos términos, tanto glicemia como glucemia, están ampliamente aceptados por las diferentes organizaciones que tratamos FENADIABETES y que además la Organización Mundial de la Salud, todas las cuales se encargan pues de dar los términos apropiados. Ciertamente si tú usas el término glicemia o glucemia, ambos están aceptados para hablar de diabetes en este caso o de alteraciones de los carbohidratos. Perfecto. Ahora bien, ¿qué es la diabetes, doctora? La diabetes es una enfermedad donde existe una alteración del metabolismo de los carbohidratos. Tradicionalmente estimamos valores en ayunas por encima de 126 en ayunas y post comida o tras la alimentación mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitros. Estos son los valores para estandarizar el diagnóstico de diabetes y no es más que una enfermedad en donde existe una alteración en el metabolismo o en el procesamiento de los carbohidratos o de lo que también conocemos como azúcares, ¿ok? Entonces ya cuando existe un desbalance a nivel hormonal, en este caso la hormona involucrada es la hormona insulina producida por nuestro páncreas, cuando existe un desbalance entre lo que corresponde a la protección que la insulina puede otorgar y ya se escapa de las manos del páncreas la regulación de los niveles de glucemia o glicemia en sangre, pues evidentemente vamos a tener estos valores alterados en sangre cuando los pesquisamos. Fíjese que ahí dio un término importante, valores en sangre. Sí. Los niveles de glucosa en la sangre, ¿qué pueden significar? Si está muy por debajo del rango que por lo general uno ve cuando uno se realiza quizás los exámenes médicos, o si está muy por encima, ¿cuál es el adecuado rango que deberíamos nosotros estar como más tranquilos, ¿no? Fíjate que por debajo de 100 es el rango establecido para no caer en lo que llamamos prediabetes. Prediabetes es toda glucemia en ayunas por encima de 100 hasta 125. Es una glicemia que te dice que están existiendo, Génesis, altos niveles de resistencia a la acción de la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es la hormona por naturaleza que se encarga, que producimos además todos los seres humanos, así que se ha dicho mucho que se sataniza lo que es la insulina como tratamiento, pero en realidad es lo más natural que existe y que esta insulina se va a encargar, es como el carrito que transporta al pasajero, siendo el pasajero la glucemia y siendo el carrito pues la insulina. Si no tengo carritos o si tengo, en el caso de los diabéticos tipo 1 que no producen carritos por el páncreas, no producen insulina o hay una destrucción en la producción de insulina, o si tengo algún choque en el paso de ese carrito, que es lo que llamamos resistencia a la acción de la insulina y que va a ser cada vez mayor en la medida en la que aumentemos el porcentaje de grasa en nuestro cuerpo, pues vamos a tener alteraciones en los niveles de glucemia, porque esa glucemia se queda circulando en el torrente sanguíneo, se queda en la sangre y no pasa hacia los diferentes órganos para ser utilizado como energía. Ok, y ahora, cuando está el nivel por encima, ¿en qué rango deberíamos estar? Por encima de 126 en ayuna es diagnóstico de diabetes. Por encima de 100, entre 100 y 125 es un diagnóstico de prediabetes. Cuando dicen ayunas, quiere decir que es cuando nos realizamos los exámenes, por lo general no consumimos nada, ¿no? Tradicionalmente son 12 horas de ayuno lo que uno estima, porque pues los laboratorios por lo general hablan a las 8 o 9 de la mañana, entonces tú estimas que el paciente desde las 8 de la noche del día anterior no consuma ningún tipo de alimento, porque esto puede condicionar a una alteración en el resultado y un ayuno adecuado es un ayuno de 12 horas, tanto para la pesquisa de niveles de glucemia como para la pesquisa de colesterol, triglicéridos y todo lo que corresponde a perfil lipídico. Antes de hablar quizás de los tipos de diabetes que puedan presentarse, me gustaría también cómo conocer
si tengo el azúcar alta, perdón, el nivel de glucosa o glicemia, ¿ok? De glucemia y de glicemia, perdón, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo saber si realmente la tengo alta, qué síntomas presenta el cuerpo para poder detectar, mira, debo ir a un endocrino, debo ir a realizarme unos exámenes a ver cómo estoy, un perfil 20 por lo mínimo? Así es. Fíjate que por lo que te estoy comentando, existe, en el caso de la diabetes tipo 2, existe lo que corresponde a resistencia a la acción de la insulina, génesis. De esta manera, existen signos clínicos, o sea, signos que el cuerpo te indica que puedes estar padeciendo de resistencia a la insulina. Y son aquellas personas que tienen de repente el cuello un poco más negro, eso se denomina acantosis nigricans y es un signo inequívoco de resistencia a la acción de la insulina. También pudieras entonces cotejar tus niveles de glucemia en sangre y evidenciar que hay algún tipo de alteración. Y también algo que se llama acrocordones, que son unas verruguitas que salen a nivel del cuello o a nivel de las axilas y que pueden condicionar o que también obedecen a alteraciones en lo que corresponde a la melanina, ¿ok? Y a lo que corresponde al colágeno de la piel en respuesta a la resistencia a la acción de la insulina. Entonces, estos son signos clínicos. En cuanto a los síntomas, la persona para hacer el diagnóstico de diabetes va a presentar inicialmente boca seca o amarga, porque cuando es como que al torrente sanguíneo tú le colocaras, hay más azúcar o hay glucemia elevada en el torrente sanguíneo. Y siempre les explico a mis pacientes que es similar a como cuando tienes una tubería, que es el vaso sanguíneo, y por allí corre agua, que es la sangre, y le colocas tierra o algún tipo de elemento, algún soluto. La sangre va a estar más densa, ¿ok? La sangre va a correr más lento. Entonces, obviamente vas a sentir boca seca, vas a sentir sed, porque vas a necesitar diluir o tomar agua, se activa el centro de la sed generando polidipsia, ¿ok? Eso automáticamente hace que tú tomes más agua y va a generar poliuria porque ese líquido tiene que salir por algún lado para que no se quede en el sistema, ¿ok? Y como esa glicemia se está quedando atrapada en el torrente sanguíneo y no pasa a los órganos para ser usado como energía, el organismo está débil y los órganos no tienen energía como tal. Entonces, en este caso, se activa el centro del hambre generando polifagia, ¿ok? Que es un aumento en el consumo de alimentos. Entonces, la persona tiene mucha hambre, tiene mucha sed, como no absorbe los nutrientes, en este caso la glucemia, pierde peso, porque irremediablemente el organismo, como está en un desbalance, tiene que echar mano del músculo, ¿ok? Y de la grasa para la obtención de la energía que necesita, porque independientemente de que tu glucemia se quede atrapada en el torrente sanguíneo, el cuerpo necesita energía, el corazón sigue funcionando, el intestino sigue funcionando, riñones, cerebro, los órganos diana. Entonces, la única manera de obtención de energía es echar mano de las grasas y del músculo, entonces la persona empieza a perder peso. Eso es interesante porque normalmente siempre nos dicen que desde los carbohidratos, las azúcares y todo esto, nosotros agarramos la energía que nuestro cuerpo necesita, son nuestras reservas de energía para el día siguiente, ¿no? Así es. Entonces, en este caso ni siquiera las reconoce. No. Ahora, ¿qué riesgo se puede tener dentro? Lo que me está diciendo es que se pone la sangre más densa, es decir, que pueden tener problemas circulatorios a su vez. Sí, y es que de hecho el paciente diabético es un paciente inflamado per se, porque como está trancado todo el sistema, o sea, no puedes agarrar o tomar la energía, que en este caso es la glucemia o la glucosa de la sangre para ser usado como energía, porque la insulina no pasa, hay resistencia a la acción de la insulina, probablemente por un aumento de exceso de grasa, que es lo primero que se presenta, ¿no? Y en este caso, obviamente, vas a echar mano de otros medios para la obtención de esta energía. ¿Cuál es la consecuencia básica? Un paciente cansado, agotado, con debilidad generalizada y que en definitiva va a tener alteraciones tanto del sistema circulatorio como del resto del sistema hormonal, y esto repercute a todo nivel, incluso hasta del sistema inmune. En la parte anterior habíamos quedado, doctora, con relación a el problema, cómo se dispara quizás luego de tener COVID el azúcar o la glicemia en la sangre, ¿no? Así Entonces, es. en este caso, ¿qué es lo que pasa? Son los esteroides, era una de las preguntas que teníamos a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué sucede? Ahora sí, para aclararlo. Una de las cosas, pueden existir dos vertientes, ¿no? En un paciente que tenga criterios, digamos, de riesgo, ¿no? Hablamos de un índice de masa corporal elevado,
o un porcentaje de grasa corporal elevado, que esto aumenta en definitiva lo que corresponde a la resistencia a la acción de la insulina. Pero más allá de ello, COVID-19 per se tiene un impacto a nivel de lo que corresponde a la célula beta pancreática, que es la exclusiva productora de la insulina. Y cuando hablamos de que existe un ataque directo hacia la célula beta, vamos a tener alteraciones, ¿no?, o destrucción de estas células, que son las que producen insulina. Eso se ha visto. Por tanto, vas a requerir mayor cantidad de insulina. Incluso una persona post-COVID, por su proceso inflamatorio, pudiera quedar con el diagnóstico de diabetes secundario a esto. Ahora bien, más allá de ello, si solamente se trata de una persona que no tiene diagnósticos previos o alteraciones previas ni factores de riesgo, pues los esteroides en líneas generales suelen generar aumento de los niveles de glucemia en sangre. Entonces es completamente normal que una persona tenga elevaciones de la glucemia en el contexto de la toma o la administración de esteroides como tratamiento principal para el COVID, y esto ser inherente a ese momento. Una vez que pasa el tratamiento, pues los valores deben volver completamente a la normalidad. Doctora, ahí fíjese que habló un término, pero aunque muchas personas no podemos darlo por sentado, ¿no? ¿Qué es la insulina? ¿Por qué las personas, porque un diabético siempre tiene que estar constantemente colocándose la insulina? ¿Cuál es el factor o cuál es ese objetivo de la insulina en nuestro cuerpo? A ver, como lo conversaba, la insulina es como el carrito que transporta al pasajero para entrar o llegar a un destino, entendiendo destino un órgano diana principal. Entendemos ello como cerebro, corazón, riñón, los órganos principales que necesitan de ese pasajero, que es la glucosa, para ser utilizada como energía. Si yo no tengo carritos, en el caso de los diabéticos tipo 1, que nacen con una predisposición para destruir las células que producen estos carritos, es como que destruya yo la terminal de autobuses, ¿no? Entonces no salen estos carritos, que en este caso es la insulina, y no hay quien transporte a la glucemia hacia el órgano definitivo para que sea usado como insulina. En el caso del diabético tipo 2, es como que en las vías yo ponga policías que impidan el paso del carrito con el pasajero. Entonces es algo muy importante que hay que comprender aquí, que forma parte del tratamiento, porque es la resistencia a la acción de la insulina. Yo tengo resistencia a la acción de la insulina o tengo hiperinsulinismo, que es algo es un término muy usado en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que pasa con el hiperinsulinismo? El hiperinsulinismo es el aumento de los niveles de insulina en sangre porque no está entrando a los órganos de forma adecuada por algo que se lo impide, ¿ok? Y en este caso, si entendemos que el cuerpo humano se trata, todo este tema de glucemia y de insulina es como el carrito que transporta al pasajero, podemos pensar que algo impide que la insulina pase al órgano y entonces sea usado como energía. Esto se logra reducir tradicionalmente es el aumento de porcentaje de grasa. Cuando tú aumentas de porcentaje de grasa, es ese impedimento que hace la grasa alrededor del órgano, por ejemplo, un hígado graso, un páncreas graso, un exceso de grasa a nivel abdominal o en cualquier área, pues va a evitar que la insulina pase de forma adecuada. Entonces se forma como una barrera. Viene el carrito con el pasajero, la glucemia con la insulina, intentando pasar al órgano y choca, por tanto se devuelve al torrente sanguíneo. Cuando tú lo tomas en sangre, va a estar irremediablemente elevada tanto la glicemia como la insulina. Entonces es un hiperinsulinismo que puede mejorar cuando tú tomas conciencia y disminuyes la barrera. ¿Cómo disminuyes la barrera? Haciendo cambios del estilo de vida y definitivamente echando mano de dieta y ejercicio para bajar el porcentaje de grasa de tu cuerpo. Eso en el diabético tipo 2. Perfecto. Fíjense que tiene que haber un equilibrio perfecto. Completamente. Ni una cosa es buena. Es como un ciclo. Así es. Ok, pero aquí quiero ir a un punto mucho más atrás, doctora. Y sobre todo es porque hay niños, de hecho, actualmente hay un documental que se va a estrenar en las salas de cine, posteriormente incluso venezolano, con relación a los niños que tienen problemas de diabetes desde muy pequeños, incluso que nacen con diabetes. Sí. ¿Por qué un niño nace con problemas de diabetes? Porque existe primero una predisposición genética. Tradicionalmente alrededor del 50% de las condiciones genéticas están dadas para que ese niño sea diabético. Y segundo, existe un
una falta de reconocimiento del propio sistema inmune de ese niño contra las células que producen la insulina. Entonces es algo así como las personas que tienen artritis o las personas que tienen tiroiditis autoinmune, que generan células que van y atacan la tiroides, en este caso células que van y atacan las células que producen la insulina o que guardan la insulina per se. Entonces, si mi propio cuerpo reconoce como extraño las células beta pancreáticas, que son las que producen insulina, mi propio cuerpo las va a destruir, y si no tengo quien produzca insulina, pues hay que inyectarla porque no hay otra manera. Perfecto. Doctora, aquí vamos a seguir con las preguntas porque ya tenemos unas cuantas. Entonces, @EntreNoticiasCB. Un régimen de alimentación para las personas diabéticas o con azúcar alta, adaptado a las condiciones de Venezuela, que puede comer un diabético en Venezuela con quizás algún proceso que se pueda hacer. En Venezuela y en cualquier país, siempre les indico a mis pacientes diabéticos, no es afuera, el condicionamiento es adentro, de modo tal de que quien va a dirigir lo que comes eres tú desde la selección del alimento. Anoche me preguntaba una paciente y me decía, doctora, pero es que yo no como dulces, y es que en definitiva no solo no comer dulces, es que todo aquello que tú sientas dulce al paladar va a generar una elevación de los niveles de glucemia, porque si tú entiendes que tener diabetes es no procesar o no poder procesar los pasajeros que te comentaba, evidentemente tú no vas a ingresar al sistema más pasajeros. La selección de tu alimento debe estar en función de algo muy importante que se llama índice glucémico, que es independiente de cada alimento. No es lo mismo el índice glucémico de la papa que el índice glucémico del plátano. Cuando tú comes o eres asiduo comedor de plátano porque la selección tuya va voluntariamente hacia eso porque es lo que te gusta, vas irremediablemente a tener niveles de glucemia elevados. Y el plátano no es considerado un dulce. Es algo que forma parte del plato del venezolano. Pero ahí cuando tú cuadras tu plato y el balance alimentario va en función a 50% de proteína, 30% de carbohidratos, 20% de grasas, y haces tu constitución del plato de comida, independientemente estés en donde estés, bajo las condiciones que estés, puedes elaborar un buen plato de comida. Perfecto, y de igual forma eso lo vamos a estar aclarando posteriormente con nuestro nutricionista, y sobre todo eso es muy importante, doctora, porque a veces decimos eso, pero tenemos tantos vegetales y tantas cosas que podemos optar por obtener, que yo creo que por allí podríamos tratar de tener una buena dieta y sin necesidad de otras cosas. A ver, aquí tenemos otra pregunta de Luz Brisen. Luz Brisen nos escribe, feliz día, ¿cuáles serían las alarmas de que mi cuerpo indique que puedo estar diabética? Gracias. Bueno, anteriormente lo habíamos dicho, pero... Lo habíamos conversado, y es que en definitiva un aumento de peso en función de grasa ya corresponde, por lo que he comentado, la resistencia a la insulina y lo que va a generar desde el punto de vista físico, acantosis nigricans o ennegrecimiento del cuello, y además de ello la aparición de acrocordones, que son unas verruguitas en el cuello que antes no tenías o que de repente vas al dermatólogo y eventualmente no se quitan y más bien aparecen más. Eso es uno de los signos. Y de los síntomas, pues lo que conversaba, mucha sed, mucha hambre, pérdida de peso en función de músculo, ¿ok? Y también otros elementos como boca seca o amarga pueden ayudar. Perfecto, aquí tenemos varias preguntas, ya se me actualizó, al principio no se me ha actualizado. La cosa es que tenemos aquí a Lirio, tenemos a Margarita González. Dice, buenos días, Entre Noticias, saludos Génesis, saludos para usted, señora Margarita. Una pregunta para la doctora, mi esposo come dulce y se marea, es sinónimo de azúcar alta, él no quiere reconocerlo, pero... Por favor, oriénteme desde Maturín. Sí, Margarita, en definitiva, sí, el cuerpo nunca se equivoca, ¿ok? El cuerpo siempre te va a decir qué anda mal o qué no. Pueden ser dos cosas, o una alteración en el metabolismo de los carbohidratos con una elevación de las glucemias, o una alteración en el metabolismo de los lípidos por un aumento de colesterol y triglicéridos que también generan mareo. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos estar en un balance energético. Si conscientemente tú reconoces que el ingreso del alimento es mayor hacia lo dulce, que estás irrumpiendo en lo que es el balance,
el cuerpo va a decir, bueno, ya yo no necesito más dulce, ya yo mis energías ya las tomé de lo que él ha consumido como alimento, voy a ir a depositarlo en forma de grasa, ¿ok? Cuando las reservas grasas ya están copadas también, porque ya tengo incluso un hígado graso, porque tengo páncreas graso, porque tengo aumento de la grasa abdominal, porque tengo grasa visceral y grasa subcutánea, pues queda recirculando en sangre y es entonces cuando vienen estos síntomas, mareo y dolor de cabeza. Doctora, Chandri nos dice, ¿cómo puedo conseguir en Instagram a la doctora? @endocrinoactual en todas mis redes sociales. Por acá Gregoria también nos escribe, buenos días, ¿por qué será que después de desayunar a las 2 horas tienes hambre otra vez? ¿Habrá algún problema de tiroides? Gracias, doctora. Tradicionalmente los asuntos con el apetito o con las alteraciones del apetito tienen que ver o con las porciones de comida o con una situación emocional, ¿ok? Pendiente con lo que denominamos ansiedad y lo confundimos con hambre, ¿ok? Porque existe algo importante en el cuerpo humano de todos los seres vivos, de todos los seres humanos en este caso, que es la saciedad. Cuando el centro de la saciedad, y está regido por hormonas importantes como la grelina, que es una hormona importantísima para obtener la saciedad, cuando existe un balance adecuado en tu centro saciedad, pues no debería existir esto. Ahora, si lo que existe es una ansiedad o una emoción, hay que trabajar la emoción asociada a ello y te aconsejo dieta con 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, y 2 meriendas a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y ahí y aparte se acelera el metabolismo y es Así positivo para uno, ¿no? Así es. Aquí tenemos, esto es una pregunta importante y me gusta porque iba a esto también. ¿Cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2 de Rodríguez Brandt? Rodríguez. Ok, no solamente existen 2 tipos de diabetes, existen infinidad de tipos de diabetes, muchas de ellas con componentes genéticos. La diabetes tipo 1 es aquella que, como dije anteriormente, tiene un componente genético y autoinmune, que es aquella que se presenta en personas muy jóvenes en donde nuestro propio cuerpo rechaza o reconoce como extraño las células que producen la insulina. Entonces, no tienes insulina, no hay carrito que transporte ese pasajero y hay que inyectarlo. Lo otro es la diabetes tipo 2, que se va generando con el tiempo, porque hay que entender algo. Existen unas reservas particulares de insulina con la que nacemos. Si usted demanda durante toda su vida, porque la selección durante toda su vida conscientemente ha sido hacia alimentos dulces, va a gastar esas reservas de insulina y en consecuencia viene la resistencia a la acción de la insulina y la diabetes tipo 2, que son estas personas que después de las 60 años terminan utilizando insulina como tratamiento porque ya no tienen una buena reserva pancreática que los defienda ante cualquier situación. ¿Y existe una diabetes que sea superior a la 1 y a la tipo 2? No, simplemente lo que existen es desbalances. Yo tengo pacientes que tienen más de 20 años siendo diabéticos y están perfectamente controlados, así como tengo otros que tienen más de 20 años y nunca han logrado aceptar la enfermedad. Cuando tú aceptas que la diabetes es una enfermedad que no se cura, pero se controla, ¿ok? Puedes llegar a niveles de glucemia siendo diabético perfectamente normales y no quiere decir que te curaste, quiere decir que simplemente lograste entender tu cuerpo, lograste entender que no le debes hacer daño ingiriendo alimentos que no puedes procesar, lograste hacer ejercicio y mejoras. Tradicionalmente mejoras con cambios del estilo de vida y con el tratamiento que tu médico tratante te coloque. Perfecto. Aquí tenemos otra doctora que es Claudia Velázquez, nos dice #ENDiabetes. Así lo tenemos en Instagram y en Twitter. Doctora, en el caso de los niveles bajos de glicemia, 50-60, ¿qué consecuencias trae el organismo y por qué se genera? La hipoglucemia se genera por una ausencia de sustrato cuando tú no ingieres el alimento de forma adecuada, cuando haces ayunos intermitentes, cuando haces ayunos prolongados, cuando usas dietas cetogénicas, tienes probabilidad de que tus niveles de glucemia en sangre bajen, porque irremediablemente si tú no le aportas el alimento adecuado a la hora adecuada, pues vas a tener una baja en lo que es la circulación de la glucemia en sangre. Existen patologías muy particulares y muy puntuales que dan sintomatologías casi que incompatibles con la vida, y es el hecho de los insulinomas, que son lesiones tumorales ubicadas en las células beta pancreáticas y que se encargan de la producción en exceso de insulina, porque aquí
aquí se interrumpe el balance que puede existir insulina-glucemia. Cuando tengo más carritos, pues no va a haber nunca ningún pasajero en sangre. Entonces, en esas circunstancias vas a tener valores hacia la baja. Hay que verificar qué es lo que está pasando, cómo está la ingesta de esta persona, si realmente cumple con los requerimientos adecuados para su constitución anatómica, y para eso se hace la evaluación nutricional per se. Perfecto. Y aquí, doctora, tenemos, antes de irnos a la pausa, a Nairobi 2081, @entrenoticiascb. Buen día. ¿Cómo puede afectar la producción en exceso de la prolactina en pacientes con diabetes y difusión tiroidea? Saludos desde Naguanagua. En relación a lo que corresponde a la tiroides, la prolactina y la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, suelen producirse muy cerquita en las células de la glándula hipófisis, que es la madre de todas las glándulas. Cuando existe una alteración en una, también puede existir una alteración en otras, porque ambas vienen de la adenohipófisis, ¿ok? Entendiendo esto, si tienes una alteración de la prolactina, puedes básicamente tener una alteración de la TSH y también una alteración de la glándula tiroides. Y con respecto a la diabetes, un poco está relacionado la prolactina con respecto a los valores del diabético, pero sí con la situación de estrés. Recordar que si un cerebro está emocionalmente estresado o ansioso, va a condicionar la alteración de todas las líneas celulares, incluyendo la parte hormonal de prolactina y la parte hormonal de la insulina, ¿ok? Que son dos vías diferentes, pero que están en un mismo cuerpo, y si ese organismo está estresado o ansioso, pues hay que calmar un poquito esa parte. Dice que ahí dio un punto importante, porque particularmente he escuchado y me ha pasado o nos ha sucedido en algún momento de que cuando estamos ansiosos o que estamos estresados o no estamos descansando bien, lo primero que uno hace es comer dulce. Es así. Y come muy mal. Es y entonces así. Y puedes tener ensalada, pero te quieres comer es la torta. Es así. Y cosas así. como esa. Y al final eso es lo que también detona esto, ¿no? Claro, y es que en definitiva se convierte en un círculo vicioso, porque debes llamarte a la calma, o sea, debes llamarte a la calma y a la reflexión, internalizar realmente qué tanto del exterior está afectándote, cuánto puedes controlar y cuánto no, simplemente soltarlo para que no te genere, porque cuando haces eso que tú me dices, Génesis, que es el atracón, es lo que conocemos como el atracón, que es que me voy y me como lo que yo quiero, o lo que me provoca y a mansalva, después viene el arrepentimiento, después dice el, ay, porque lo hice, me salí de la dieta. Quedas igualito con las consecuencias metabólicas de ello. Pero entonces es allí cuando llamamos mucho a la calma y tratamos, particularmente en mi caso, me importa mucho el equilibrio emocional del paciente, porque en definitiva es lo que va a regir o rige la conducta de él como ser humano. Pero vamos a seguir leyendo los mensajes de nuestro público, y por acá hay otro. Gracias por estos excelentes programas que nos regalan cada fin de semana. La glicemia me subió mucho cuando estaba contagiada de COVID. ¿A qué se debe? Lo hemos planteado, pero sería bueno. Lo hemos conversado y hay múltiples factores implícitos aquí, desde que el virus tiene repercusión en la célula beta pancreática, por tanto se disminuye la producción de insulina, hasta que los esteroides, que son el tratamiento utilizado, suelen per se generar, tengas COVID o no, elevación de la glicemia, pasando, y por el último pero no menos importante, el estrés. Toda situación de estrés va a generar aumento de la glicemia. Aquí tenemos a Brian Niebles, también nos escribe #diabetes. Buenos días, mi madre no es diabética, pero hace poco se mandó a realizar un examen de insulina y la basal le arrojó 5.90 y la insulina a 120 minutos le arrojó 25.60. Es importante saber cómo se realizó esa curva de insulina, porque no es lo mismo que te comas una empanada a que te comas una ensalada. Las cargas glucémicas de los alimentos van a variar en función de cada alimento, y en función de eso también la secreción de insulina. Por eso toda curva, para ser interpretada, debe ser evaluada con 75 gramos, que es lo estandarizado, 75 gramos de glucosa, que es lo estandarizado para evaluar insulina basal e insulina 2 horas postcarga. Aquí tenemos a Betty Puesme. Buenos días, mis bellas, excelente programa. Mi pregunta es, ¿cómo diferenciar entre una hipoglucemia y una hiperglucemia? Betty desde la Victoria, Aragua. A ver, Betty, hipo siempre va a ser hacia la baja, ¿ok? Hipo es bajo e hiper es alto. Por tanto, hipoglucemia son valores de glucemia por debajo de 70 con sintomatología, e hiperglucemia son valores por encima de 100, entre 100 y 125, que ya es rango de prediabetes. Perfecto. Aquí tenemos otro mensajito y dice, Jocelyn Valera, buenos días, tengo la glicemia normal, pero la insulina postprandial
muy alta. ¿Esto qué puede significar? A ver, pudiera significar, si es una insulina realizada, como lo dije anteriormente, postcarga y no postprandial. El término prandial indica comida, ¿ok? No es lo mismo que te comas un chocolate a que te comas una lechuga. La carga glucémica de esos alimentos va a variar muchísimo y también la respuesta insulínica a esa ingesta. Por tanto, debe hacerse con 75 gramos de glucosa para ser interpretados esos valores. Doctora, existe una pregunta antes de continuar con esto, pero sí, cuando una persona, ¿verdad?, cae en como que la etapa más difícil de un diabético, que es cuando muchas veces tiene que perder miembros de su cuerpo, extremidades de su cuerpo, en base al avance que ha tenido la enfermedad. ¿Por qué sucede esto? Sí, tradicionalmente las alteraciones en cuanto a podopatía, a neuropatía diabética, neuropatía es aquello que tiene que ver con nervios, es esa sensación de quemazón o de calor urente a nivel de la planta de los pies que tienen los pacientes diabéticos que tradicionalmente manejan niveles de glucemia o han manejado niveles de glucemia por encima de 200 persistentemente. Hay pacientes que se acostumbran a manejar niveles de 200, 300, 400 y cuando tú los llevas a la normalidad irremediablemente se sienten mal. Pero aquí para saber o establecer alguna complicación crónica de la diabetes, pues deben pasar por lo menos 10 años, ¿ok? Es bastante el tiempo y se puede evitar, se puede prevenir perfectamente todas las complicaciones crónicas de la diabetes. Sí, se pueden evitar las complicaciones agudas de la diabetes también. Entonces, tanto las agudas como las crónicas deben ser evaluadas a tiempo por el especialista para evitar llegar a la amputación o a la pérdida de la retina o a algún infarto, ¿ok? O a lo que muchos también le temen, que es a la diálisis en el contexto de una enfermedad renal crónica. Y de hecho, por acá tenemos de Pichardo Sofía. ¿Por qué se manifiesta la diabetes tipo 2 en la edad de los 50 años sin tener herencia de los padres? Tradicionalmente, ya lo conversaba, que corresponde a los hábitos que durante toda tu vida has tenido. Estoy segura que en algún momento de la vida o durante gran parte de la vida tuviste selección del alimento más hacia lo dulce, eso cae sobre tu conciencia, ¿ok? Y en consecuencia el páncreas dice, mira, te caminé toda la vida apoyándote para respaldar tus niveles de glucemia, ya tengo 50 años, ya no más, por favor haz algo por ti, selecciona mejor el alimento. Porque el mismo cuerpo habla, como Total, dicen, ¿no? Hay que aprender a escucharlo. Así mismo Entonces, tenemos a J. Domínguez. Fíjese que anteriormente habló de la diálisis. Entonces, hashtag en diabetes, caer en diálisis por diabetes, ¿tiene maneras de ser controlada? Sí, claro que sí. Ya cuando un paciente está en una complicación crónica tan, difícil como lo que corresponde a la diabetes, a la diálisis, controlar la diabetes debe hacerse directamente con insulina, ¿ok? Porque pues ya no tienes un riñón que soporte fármacos vía oral. Entonces el tratamiento adecuado, en este caso debe ser la insulina a unas dosis adecuadas para que no genere bajas de glucemia, porque también el metabolismo de la insulina es más lento cuando se trata de un paciente en diálisis o nefrópata. Jesús nos escribe, buenos días, por favor pregúntale a la doctora que si se debe tomar vitaminas B1 y B2 para evitar la neuropatía. Y en este caso yo le pregunto para aclararle a toda Venezuela qué es la neuropatía. Sí, la neuropatía diabética es la alteración o el daño que ocurre a nivel de los nervios a cualquier nivel del cuerpo, pero tradicionalmente en las extremidades inferiores, y que se presenta sintomatológicamente como una sensación de ardor urente o quemante en la planta de los pies. Sí se puede evitar, pero con fármacos, uno echa mano de fármacos como los neuromoduladores, gabapentina, lírica, o bueno, para no mencionar nombres, pregabalina, estos que ayudan a que el nervio, como quien dice, duela menos, ¿no? ¿Ok? O se sienta menos. Pero se pueden usar complejo B, no en exceso, puede usarlo por un rango de 3 meses, parar un mes y volver a los 3 meses siguientes por pulsos, ¿ok? Pero en definitiva lo que va a mejorar o evitar que el nervio se lesione es la prevención con los niveles de glucemia adecuados, y para ahí tenemos que echar mano de dieta, de ejercicio y en definitiva de un buen tratamiento. Exactamente, aquí tenemos a Gapmed, dice buenos días, acantosis nigricans, ¿está relacionado a la diabetes?
Doctora, Sí. por favor, aclárenos qué es eso. La acantosis nigricans es el ennegrecimiento del cuello, Ok. son esas líneas negras que aparecen en el cuello en una persona de cualquier color de piel, ¿ok? Y que se exacerban más cuando existen unos niveles elevados de glucemia en sangre. Tal es el caso también de los acrocordones, lo mencionaba anteriormente, unas verruguitas que salen tanto en el cuello como en la región axilar y que obedecen a un aumento del porcentaje de grasa con resistencia, sí, corresponde a un signo clínico de resistencia a la acción de la insulina. Por acá tenemos otra preguntita y dice, DB69, ¿la migraña puede ser producto del metabolismo? Sí, todo aquello que ingieras o todo aquello que esté en desbalance puede desencadenar por estrés procesos migrañosos, cuidando tu alimentación, cuidando lo que ingieres y además de colocarte el tratamiento, si no tiene un componente anatómico per se, puede mejorarse desde el punto de vista metabólico. Doctora, antes de finalizar, no podemos dejar de lado esto. Usted trajo aquí un aparatico. Sí, Háblenos del fíjate- glucómetro. Fíjate que tengo acá el glucómetro capilar que usamos tradicionalmente en la consulta. Este es un importante aparato que debe ser usado o debe ser portado por todo paciente que tenga diagnóstico de diabetes, ¿ok? Él viene con su sensor, ¿ok? Esto es lo que corresponde al lápiz donde se carga la lanceta. La ¿sí? lanceta es como la Ubicamos agujita. la agujita, ¿ok? Ok. Esta lanceta tiene un cabezal, ¿ok? Y este cabezal es retirado, se carga la lanceta en los diferentes niveles, pues ella viene con números, ¿ok? Que uno gradúa en función de lo que uno desee colocar o de la profundidad en la que uno quiera la aguja, ¿ok? Ok. Lo cargas, lo colocas, yo allí ya la ubiqué, puedes ubicarlo por 5, 4, 3, vamos a colocártelo, ¿podemos hacer la prueba contigo? ¿De verdad? Mira la productora A ver, por aquí en el vamos. chismómetro diciéndome, dale, dale. Vamos a colocarlo Yo soy valiente, yo soy valiente. en dos. Esta es lo que corresponde a la tira reactiva, ese es el nombre adecuado. Allí es ¿ok? donde Es importante indica. porque la tira reactiva debe estar, ellas tienen una fecha de vencimiento y también tienen un código que va a depender de cada tira reactiva y ese código debe calibrarse junto con el del equipo. ¿Ok? Tú colocas la tira reactiva después que has cargado tu lanceta, ¿Eso duele, doctora? ¿ok? No solamente un piquetito, lo que vas a sentir, ¿ok? Colocas en adentro y fíjate que te va a dar el código de la cinta, ¿ok? De la cinta que estás utilizando. Esto es muy importante porque puede dar valores errados. Sin usar algodón ni alcohol, pides la mano del paciente, en este caso Génesis, por favor, gracias, es una mano y te vas de lado, siempre de lado. Tratamos de no usar esto que corresponde a la pinza de la mano porque tradicionalmente hacemos esto, protegemos la sensibilidad y usamos el resto de los dedos, ¿ok? Te vas de lado, un pequeño piquetito rápido, perdón, Génesis, ¿ok? Hacemos una muy buena gota, ordeñamos bien el dedo. RH ¿sí? negativo, por si acaso. Y llenamos de ladito todo lo que corresponde. Listo, Génesis. Listo. Es importante, ven. Ya, ahora sí puedo echarle alcohol, ¿verdad? Sí, claro, ven. Es importante que siempre estés pendiente de no usar, puedes colocarte esto allí y hazte presión. Ok. Es importante, él va a marcar lo que corresponde a, en cuenta regresiva, lo que corresponde a, mientras lee el valor, 5.9 es un valor en nanogramos, multiplicado por 18 da 106. Eso es completamente normal post comida, pues que ya has desayunado. Así que de esta manera se obtienen los niveles de glucemia. Exacto. Aquí lo puede mostrar, doctora, allá Aquí aquella lo camarita tenemos. para que las personas puedan chequear y validar que estoy perfectamente bien. Adecuados niveles de glucemia. Ay, qué bueno. Comida. Uno se pone nervioso cuando le van a hacer esto. ¿Será que va a salir bien o va a salir raspada? No Estás sabemos. estás muy bien para haber desayunado ya. Ah, buenísimo. Eso es importante porque bien usted nos comentaba anteriormente de que por lo general este tipo de cosas se debe hacer antes de hacer el desayuno. Es así, tradicionalmente cuando tú estás llevando a cabo un régimen, sobre todo de insulina, es importante pesquisar los niveles de glucemia antes de colocarte el tratamiento. Importante,
Génesis. ¿Por qué? Porque si vas a cumplir con una dosis de insulina, la insulina una vez que te la colocas va a bajar cuanto nivel de glucemia en sangre exista. Pero si ya tú amaneces con un nivel de glucemia bajo, la indicación es no colocar la insulina, puesto que así comas te va a bajar mucho más. Entonces, en ese caso, nos sirve para determinar si el tratamiento que estás utilizando es el adecuado y sirve para el automonitoreo sin que tengas que ir al laboratorio a sacar la sangre. Perfecto. Bueno, doctora, recomendaciones finales a todo ese público que está pendiente y que ha estado súper activo a través de las redes sociales. Bueno, fíjate, de entrada siempre vamos a hacer énfasis nosotros los educadores en diabetes en cambios del estilo de vida. La diabetes mellitus a cualquier nivel y de cualquier tipo, bueno, excepto la diabetes tipo 1, es una enfermedad completamente prevenible. La diabetes tipo 2, cuyos números han aumentado, es prácticamente la pandemia metabólica que hemos tenido los endocrinos y hemos visto el personal de salud a lo largo de los años, puede prevenirse con cambios del estilo de vida, buena alimentación, selecciona mejor el alimento y usa el ejercicio como parte del tratamiento. Así sean 60 minutos diarios, 1 hora diaria de caminata en plano. Evita usar el vehículo, déjalo más estacionado, más lejos del sitio, no vayas en vehículo a todos lados, trata de usar escaleras. Este tipo de cosas que en definitiva activan tu vida va a generar que tú tengas un mayor fortalecimiento de tus músculos y, muy importante, el músculo es mucho más afín a la insulina, por tanto baja fácilmente los niveles de insulina en sangre. Entonces parte del tratamiento corresponde al ejercicio. Dieta, alimentación y una mente sana es importante. Disminuir los niveles de estrés y de ansiedad, y eso ya va con el medio interno. El día de hoy está con nosotros en las redes sociales, @soynutritiva, Luisa Alzur, nutricionista clínico, y nos va a aclarar todas esas dudas porque la parte fundamental de la diabetes siempre ha sido, pues, sobre todo la alimentación, bien lo decía la doctora. Entonces, pues bueno, bienvenida a Entre Noticias y a aclarar todas esas dudas que pueden tener nuestro público con relación a la alimentación. Gracias, Génesis. Un placer estar aquí siempre Entre Noticias. Sí, así es. Doctora Luisa, pues también nos gustaría también que nos comente en relación con una persona diabética tiene que comenzar a estructurar, ya dependiendo cuál sea el tipo de diabetes que tenga, su alimentación desde el momento en que le detectaron que tenía diabetes. Sí, es bien importante lo que tú citas, porque quizás una de las cosas que genera más inquietud al paciente en el momento del diagnóstico es, bueno, ahora tengo esta condición, ¿qué va a pasar con mi alimentación? Y justamente por esos mitos que se han venido mal utilizando con respecto a lo que es la nutrición de estos pacientes, es lo que justamente genera pues una situación hasta de estrés. Siempre cuando nosotros y tenemos esta condición le decimos a los pacientes recibir educación nutricional por personal especializado, pues la alimentación juega un papel fundamental, no solamente en lo que es el control de esta patología, inclusive puede ser en la prevención y en el retraso de ciertas complicaciones. Entonces, una de las cosas fundamentales que tenemos que empezar a estructurar, digamos, un cambio en el estilo de vida. Y aquí cuando hablamos del estilo de vida, no solamente incorpora lo que es la llamada mal dieta, porque la gente tiene un concepto que dieta es solamente comer vegetales un tiempo, sino dieta es todo aquello que consumimos día a día. Lo que tenemos que aprender a concientizar es cuánto comer, la calidad de lo que estamos comiendo y la incorporación en ese estilo de vida, lo que es la actividad física regular. Entonces todos ellos van de la mano y cuando hablamos de nutrición es que tenemos que garantizar no solamente una nutrición equilibrada desde el punto de vista de cantidad y calidad, sino la incorporación en nuestro día a día del ejercicio. Antes se decía que el paciente que tenía esta condición tenía que limitarse al consumo de los carbohidratos. Hoy en día se ha visto ya con las publicaciones es que la cantidad de carbohidratos va a ser importante y que esto va a estar estructurado en su plan dependiendo de lo que es la edad del paciente, de lo que sería el tratamiento indicado por el endocrino. No es lo mismo el tratamiento nutricional de un paciente con insulinización o un paciente que esté realizando solamente el uso de fármacos, las horas que son recibidos estos tratamientos, o sea, toda esa serie de factores tienen que ser evaluados cuando vamos realmente a prescribir cuánto paciente va a comer, a qué hora lo va a comer y por supuesto la edad, como estaban hablando anteriormente. No es lo mismo un niño que está debutando con diabetes a un adulto o a un adulto mayor o a un paciente que tenga unas ciertas patologías como puede ser las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades renales. Y de hecho, de eso tenemos unas preguntas, pero voy a iniciar con una pregunta que tenemos de Cristina González, directamente en el ámbito de nutrición. Buen día, ¿por qué los nutriólogos o los nutricionistas no recomiendan el ayuno intermitente teniendo estudios científicos amplios que lo avalan como un estilo saludable? Sí, lo que pasa es que en el caso del paciente diabético esto está completamente contraindicado, porque si hablamos de lo que es el término ayuno, es justamente la ausencia de alimentos por un tiempo prolongado.
¿Qué es lo que pasa con los tipos de ayuno? Porque hay varios tipos de ayuno. El llamado ayuno intermitente es ese ayuno que se dice que son 16 horas sin consumir nada de alimento y 8 horas donde tú puedes realmente consumir ciertas cantidades. Entonces, ¿qué pasa? Todo paciente que ya tiene un diagnóstico establecido de diabetes recibe algún tratamiento, bien sea farmacológico o con insulinas. Entonces, el riesgo que se puede tener con este tipo de patrón de alimentación es que puedes tener un riesgo de hipoglicemias, y cuando hablamos de hipoglicemias, esos bajos niveles de glucosa, donde la glucosa puede estar por debajo de valores de 70, y esto puede causar hasta convulsiones e incluso la muerte del paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y es cierto que hay algunos estudios que avalan que podemos aplicar el ayuno, pero el ayuno no es para un paciente ya con un diagnóstico. Quizás una persona que quiera hacer un control de peso, una persona que quiera pues sencillamente realizar algunos cambios en sus niveles incluso de lípidos plasmáticos. Sin embargo, también se ha estudiado que un plan hipocalórico a base de una dieta mediterránea, que también es indicado en pacientes con esta condición, puede perfectamente lograr un buen control metabólico, la reducción de peso y los controles de glicemia. Entonces, toda persona que quiera someterse a un ayuno debe buscar especialistas en esta área para que lo pueda asesorar, porque ahí decimos, bueno, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos hablando de un paciente ya diagnosticado y con un tratamiento específico. Aquí tenemos también otra pregunta, y es de DB69, la hipertensión arterial en diabetes, ¿por qué ocurre? Que de hecho lo hablábamos anteriormente, ¿no? Que sí, como bien lo estaba visitando el endocrino, recuerden que la diabetes, la principal complicación, pues son los aumentos de glucosa en sangre. Siempre una hiperglicemia ya va a producir un proceso inflamatorio en todo individuo que tenga esta condición, y con esto una serie de complicaciones que va a afectar otros órganos, como puede ser a nivel del corazón, a nivel de los riñones, a nivel de los nervios. Entonces, una persona que no tenga un buen control de glicemia y también tenga unos hábitos adecuados, por ejemplo, el excesivo consumo de sodio, lo que es el consumo de la sal, y por supuesto no realiza ejercicio, incluso la obesidad, si también estamos cursando con una persona que tenga ciertos problemas de sobrepeso, te predispone a este factor de hipertensión. Entonces, una persona que ya tenga este diagnóstico debe realizar sencillamente cambios en el estilo de vida donde le permita tener un mejor control de su tensión arterial, un control de su glicemia y la reducción del porcentaje de grasa corporal. Por eso es que ahorita los nutrólogos hacemos más la evaluación, no tanto cuánto el paciente solo pesa, sino cuánta grasa corporal está acumulando el paciente, porque realmente lo que nos determina que estamos haciendo un proceso inflamatorio es ese acúmulo de grasa abdominal o los aumentos de glucosa en sangre, que es lo que genera un proceso inflamatorio en todo paciente, y con ellos las complicaciones a nivel de los órganos. Aquí tenemos a Arrieta Robert Arrieta, saludos. ¿Cuáles son las bebidas que son hipogluceminantes? Okay. Primero, me encantaría que nos diga qué es hipogluceminante. Exacto. Lo que él nos quiere referir es ese tipo de... Lo que pasa es que anteriormente se vienen manejando el uso de algunas infusiones o llamados té milagrosos o algunas bebidas que pueden tener un efecto en bajar, en teoría, los niveles de glucosa en sangre. Digo en teoría porque realmente no hay estudios contundentes que te digan que realmente una bebida te va a bajar la glicemia. Lo que sí tenemos que concientizar es los tipos de bebidas que vamos a consumir, como por ejemplo son esas bebidas que no tienen ningún aporte de carbohidratos o son llamadas cero carbohidratos, como es el caso del agua común que tomamos. El limón también está utilizado hoy en día como una de esas bebidas que podemos, por eso es que se dice tome limonada en vez de tomar los jugos. ¿El café? El café también puede ser una bebida que no tenga efecto en la glicemia, pero siempre hay que recordar que cuando consumimos el café tiene que ser sin aporte de azúcar, sin el acceso de la leche, porque también la leche es lo que pudiera tener una carga de carbohidratos y afectar los niveles de glucosa en sangre. Perfecto. Y hay algunas infusiones que se están utilizando, como las flores de Jamaica, algunos tés verdes que tienen un efecto antioxidante, pero no son la solución para no tener efecto o bajar los niveles de glucosa en sangre. Aquí fíjese que tenemos también otro mensajito de Chandri. ¿Es buena la dieta cetogénica para evitar la diabetes? Eso también es un mito completamente. Lo que pasa es que la dieta cetogénica, y vamos a aclarar qué es la dieta cetogénica. La dieta cetogénica consiste en prácticamente el consumo o menos de unos 100 gramos de carbohidrato al día, entre 50 y 100 gramos de carbohidrato. Estamos hablando de que eso es el equivalente de pronto a comer quizás no más de una rebanadita de pan al día, no más de media taza de pasta o granos en el almuerzo y quizás en la noche suprimir los carbohidratos. Este tipo de patrón de alimentación está indicado solamente en casos específicos, como son los pacientes que pueden tener problemas como de lo que es la epilepsia, problemas de convulsiones. O sea, esto está prescrito en estos casos específicos. ¿Qué es lo que sí debe hacer una persona que quiere prevenir la diabetes? Controlar la carga de carbohidratos, o esa persona obesa que está como un factor de riesgo para la diabetes, por ejemplo, tipo 2, o esas personas que tienen ese presente de familiar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a empezar a consumir
menos carbohidratos en mi día a día, en cada una de mis comidas. Y aquí siempre les digo como la parte importante es la prevención. Una persona ya sensibilizada en que tiene ese antecedente familiar y que hay cierta predisposición a esta patología, busca ayuda y es ese paciente que nos acude a la consulta, que bueno, quiero saber cuánto comer, cómo comer, a qué horas debo de comer, y que una adecuada asesoría te va a permitir prevenir esta complicación sin necesidad de someterte a una dieta cetogénica, que pues una dieta cetogénica pues corres el riesgo más de presentar las llamadas hipoglicemias que venimos conversando. Perfecto. Aquí, antes de continuar con las preguntas que tiene todo nuestro público, que son unas cuantas, ya las estamos seleccionando, sí me gustaría que hablemos quizás del plan que debe tener una persona que tenga diabetes. Claro, obviamente tiene que ir dependiendo cuál sea su grado, ¿no? de la patología presentada, ¿no? Sin embargo, ¿cómo es el factor de riesgo de las mismas frutas o de los mismos tubérculos, incluso de los vegetales dentro de una dieta para una persona diabética? Okay. Sí, bueno, primero respondiendo a lo que me preguntas de cuál debería ser el patrón de alimentación. La Organización Mundial de la Salud y diversas organizaciones, tanto en Venezuela, incluso en Europa y en América, se ha determinado que el plan de alimentación ideal para los pacientes con esta condición es la llamada dieta mediterránea. ¿Qué es lo que consiste la llamada dieta mediterránea? Que también la pueden conseguir como en las literaturas como dieta antiinflamatoria. Ese patrón de alimentación que solamente incorpora alimentos naturales, alimentos que vengan precisamente bien sea de las plantas, lo que es el consumo de las frutas y vegetales, el aporte proteico preferiblemente incluso de esos alimentos que vengan del mar, como es el consumo del pescado, el consumo de ciertas carnes blancas como es el pollo, el pavo, y no preferir como prioridad las carnes rojas, que a veces el venezolano tiene como mucho el concepto que solamente el que está sano es el que come carnes rojas, cosa que es también un mito, ¿okay? Lo que incorpora también este patrón de alimentación es el consumo de grasas de excelente calidad nutricional, como son los ácidos grasos monoinsaturados, y es la selección de esos ácidos grasos presentes en los aceites vegetales, como puede ser el aguacate, el aceite de oliva, la soya, el girasol, los mismos frutos secos. Entonces son una fuente excelente de grasas y controlar ese consumo de llamadas grasas saturadas que están en esa mantequilla que consumimos día a día o esas preparaciones fritas o esas, digamos, postres que puedan tener cierto contenido de azúcares hojaldre, las cremas, todo ese tipo de cosas tienen un alto aporte de grasas y que son considerados alimentos inflamatorios, por eso es que se tienen que controlar. Y en cuanto a la pregunta que me dices de las frutas y los tubérculos, ellos estarían incorporados en el grupo de los carbohidratos. Lo importante en los carbohidratos es que tenemos que conocer primero cuáles son ellos, las cantidades adecuadas. Por ejemplo, una fruta tiene un aporte de carbohidrato y esta es una pregunta que siempre nos dicen los pacientes, pero ¿por qué usted me está diciendo que no puedo tomar jugo si me puedo comer la fruta? No es lo mismo. Y realmente es la misma fruta, solo que esa respuesta glucémica o esa respuesta postprandial de la glucosa, una vez que consumimos este tipo de frutas en forma de jugo, puede ser mayor. Y es lo que estaban hablando, lo del índice glucémico. Cuando yo a una fruta le quito esa fibra, que es esa pulpa que tiene como por se la fruta, es donde vamos a conseguir todos los beneficios que más bien puede garantizar que tengas una mejor respuesta de glucosa una vez que los consumimos. Entonces, lo importante con la fruta y los tubérculos es que cada persona tiene que conocer cuál es su porción, cuánto de la fruta puedo comer y quitarnos ese temor de que es que no puedo comer cambur, no puedo comer de pronto uvas, son muchas de las cosas que los pacientes te dicen en la consulta. Y yo lo que siempre les respondo, mira, la respuesta postprandial a tu glucosa es completamente individualizada. Y una de las cosas que siempre le decimos a los pacientes es, conócete primero, monitorea tu glicemia, así como estamos viendo en el corte anterior, pues mídete la glucosa, ve qué efecto puede tener los alimentos y no catalogar como que un alimento es bueno o malo, porque también tú tienes que ver cómo está la condición del paciente de ese día. Si tenemos un paciente que tiene una tendencia a estar hipoglicémico o es un paciente deportista, por ejemplo, que corre 2 o 3 horas, se va a beneficiar de esos alimentos que puedan más bien aumentar sus niveles de glucosa y va a evitar el riesgo de hipolisemia. Perfecto. Entonces yo siempre les digo, mira, cuando vamos a empezar a consumir una dieta para el paciente diabético hay que buscar la ayuda. Una vez que el paciente tiene el diagnóstico, debemos conocer cuál es el tratamiento que va a iniciar, si es con hipolisemiante, si es con insulina, y una vez que eso está establecido es que uno prescribe cuánto de proteína, cuánto de grasa y cuánto de carbohidratos va a consumir en su dieta. Y por acá tenemos algunos mensajes. Comienzo ya. ¿Cómo es buena la dieta cetogénica para poder evitar la diabetes? Esto nos lo escribe Chandri. Bueno, como lo hablamos en el punto anterior, no es lo ideal en los pacientes diabéticos tener la dieta cetogénica, que es la dieta por ausencia de carbohidratos. Perfecto, aquí tenemos a Guedes, nos dice, mi mamá tiene diabetes y tiene un hambre que no se le quita con nada, come y come y come, ¿cómo hago? Xiomara Guedes, desde Naguanagua.
Bueno, ahí lo que puede estar pasando es que hay que evaluar, a lo mejor la mamá está teniendo niveles de glucosa elevados, o sea, esta paciente a lo mejor puede estar hiperglicémica, quizás el tratamiento que está recibiendo no es el adecuado, o también quizás puede estar ocurriendo que ella está suprimiendo ciertos alimentos en alguna de sus comidas principales que no cubre los requerimientos nutricionales, tanto por ejemplo de carbohidratos o de proteínas, y al quedar, digamos, corto con ese aporte con las comidas principales, puede influir que esta paciente pues tenga un apetito voraz durante todo el día. Entonces ella hay que evaluarla y hay que revisar, o quizás si el último alimento que está consumiendo puede tener un mayor índice glucémico, puede determinar que se mantenga hiperglicémica o niveles altos de glucosa y tener apetito con constancia. Ok, aquí tenemos a Lili, nos escribe, buenos días, por favor, hable sobre la diabetes gestacional y cómo debemos cuidarnos. Sí, o cómo la debemos llevar, me imagino, en ese momento. La diabetes gestacional es justamente una propia diabetes de la mujer durante el periodo prenatal o el embarazo. Ocurre en aquellos periodos entre las 24 y 28 semanas del proceso de la gestación. Son múltiples los factores, pero entre ellos, pues esa madre que ingresa a ese embarazo con una obesidad o cierto grado de sobrepeso, tiene que estar muy alerta porque es una paciente que puede tener un alto riesgo de presentar esa diabetes gestacional. Esas madres que han tenido otros embarazos previos o tienen antecedentes familiares de diabetes pueden tener el riesgo de cursar con esta patología que es la diabetes gestacional, que no es más que el aumento de los niveles de glucosa en sangre en este periodo. ¿Qué es lo fundamental? Buscar asesoría para que se pueda implementar un plan de alimentación acorde a ese momento del embarazo sin que afecte el crecimiento fetal, por supuesto, mantener unos niveles de glucosa en sangre apropiados e inclusive hay embarazadas que necesitan incluso un poquito de insulina o insulinización en ese tiempo para mantener esa glucosa estable. Es fundamental que toda persona que curse con esto tenga que buscar ayuda para poder ajustar el tratamiento porque puede haber complicaciones en el momento del parto o del nacimiento y complicar el proceso del embarazo. Tenemos a Solfe77. Buenos días, saludos. Preguntarle, porfa, sobre la hipoglucemia reactiva. Mi hijo acaban de diagnosticarlo y tal diagnóstico, y eso cómo se canaliza, en este caso la patología. Vamos a verlo desde el punto de vista de la alimentación. Sí, es que de hecho una hipoglicemia reactiva no necesariamente lo tiene que presentar solo un paciente con un diagnóstico de diabetes establecido. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre también, está muy vinculado con la respuesta que tenemos del páncreas y sus niveles de insulina de acuerdo a ese alimento que consumimos. Fíjense, cuando nosotros consumimos las bebidas azucaradas o el jugo, como les estaba comentando, esa respuesta que produce ciertas bebidas una vez que lo consumimos, nuestros niveles de glucosa en sangre pueden elevarse, pero de una forma abrupta postprandial. Digamos que si yo tengo en este momento un valor de glicemia, pongamos que está en 80 miligramos sobre decilitro y yo me tomo un jugo, quizás esto puede llegar de golpe hasta 200, vamos a poner el ejemplo. Y eso puede determinar que mi páncreas se vea en la necesidad de producir un excedente de insulina para justamente regular esa glucosa. ¿Y qué es lo que pasa? Así como esa respuesta es directamente proporcional a esa respuesta de glucosa, va a influir que baje de golpe, y eso es lo que se llama reactivo, o sea, yo cómo reacciono a esos niveles elevados de glucosa, y es por eso que este paciente se queja, que se siente débil, que se marea, que empieza a tener sudoraciones, incluso puede desmayarse en algunos casos, y eso es lo que se denomina una hipoglicemia reactiva. La recomendación en ese tipo de pacientes es controlar la cantidad de carbohidratos. Ahí se recomienda que tienen que ser en pequeñas tomas fraccionadas, es decir, si yo voy a almorzar y antes me servía 2 tazas de arroz, a lo mejor ya no van a ser las 2 tazas de arroz, sino de pronto media taza, por decir un ejemplo. La incorporación en ese plato del buen comer vegetales, que tiene una fibra soluble que va a permitir de que esa respuesta a glucosa postprandial no sea tan elevada, y es por eso que nosotros les decimos en las consultas, tome agua en su alimentación en vez de tomar los jugos o las bebidas azucaradas, que tienen un alto efecto en esa hipoglicemia reactiva. Entonces, si esta es una madre que está presentando esta situación con su hijo, lo importante de esto es que busque asesoría por un nutricionista y el endocrino que le va a indicar el tratamiento, realizar comidas principales, incluso de 2 a 3 meriendas diarias, y la incorporación del ejercicio en este niño va a ser importante para evitar este tipo de hipoglicemia. Y concientizar nada del uso de caramelos, esas chupetas que a veces se le dan a los niños, esos caramelos que son muy azucarados pueden tener ese efecto en la glucosa postprandial. Fíjese, hay un punto importante, de hecho fue una de las primeras preguntas, solo que ya hay varias y no la logro conseguir en este momento. Hubo alguien que nos preguntó con relación a las comidas que son dietéticas o integrales. Entonces, todo lo integral puede ser también colocado dentro de una dieta que sea de una persona diabética. Eso también es quizás un mito que venía de atrás. Todo lo integral es lo mejor y yo puedo comer lo que yo quiera sin medir. Incluso estamos viendo alimentos dietéticos o light o alimentos integrales
que están teniendo un aumento de glucosa postprandial incluso mayor. Entonces nosotros lo que siempre le educamos al paciente es, bueno, mira, vamos a ver cómo se comporta tu glucosa con respecto a este alimento, vamos a conocer cuánto de esos alimentos comer. Y otra cosa importante, incluso la marca, porque de pronto tú puedes comerte un pan integral de una marca y de otra y tú vas a ver que puedes tener una respuesta diferente. Entonces, todos esos factores influyen. Y hay que tener mucho cuidado con esos productos que se dicen light, porque una de las cosas que tiene que aprender también el paciente con esta condición es la lectura del etiquetado nutricional. Las etiquetas nutricionales, así sea que un producto nos diga que es light y sin azúcar, siempre que ustedes vean que tiene un contenido de carbohidratos totales, eso va a tener un efecto en los niveles de glucosa y aunque te diga que no tenga azúcar, puede influir en los aumentos de glucosa o también esas personas que lo usan para el sobrepeso, para cuidarme mi dieta, están consumiendo incluso en un aporte calórico que no está cuantificado ahí en teoría y es lo que hace que la persona diga, bueno, pero no rebajo y estoy comiendo light. Y los productos integrales, inclusive algunos, pueden tener cierto contenido de papelón en su incorporación y el papelón pues, también es un azúcar que puede tener un efecto en la glicemia. Y la misma miel. Y la misma miel, que eso también la gente dice, es que yo puedo comer miel o azúcar morena, que eso no me va a subir la glucosa, eso es completamente falso. ¿La stevia, en este caso, con los diabéticos? Sí, la stevia o algunos, digamos, edulcorantes a base de sucralosa, eso sí está aprobado por la FDA y son, digamos, tipos de edulcorantes que pueden ser utilizados como endulzantes en la dieta y que deben ser pues también consumidos con moderación porque también se ha visto que el exceso o dosis elevadas de esto pueden producir pues también unos ciertos efectos de hiperglicemia, en el caso de los obesos incluso más resistencia a lo que llamamos a la insulina. Perfecto. Y aquí vamos a responder una de las últimas y hay tarea para la casa. En este caso es que, buenos días, nos escribe JG Gago. Buenos días, ¿podría explicar el consumo de las frutas en los diabéticos? ¿Hay que restringir el consumo de las frutas? ¿Qué frutas se pueden ser y algunas porciones? Sí, bueno, fíjense, recordar siempre que las frutas tienen contenido de carbohidratos, todas. Cada una, dependiendo de su contenido de carbohidratos, su porción va a ser mayor o menor. Por eso es que cuando hablamos del término porción, es que de pronto medio cambur, que pesa unos 80 gramos aproximadamente, tiene unos 15 gramos de carbohidrato exactamente igual que comerme de pronto una taza de melón o una taza de lechosa picadita. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar la diferencia? De que el tamaño de mi porción va a ser menor porque precisamente tiene una mayor carga de carbohidratos. Pero no con esto decir que es que no lo puedo consumir. Si tú nos preguntas a un nutricionista especializado qué frutas puede comer el paciente diabético, te van a decir, bueno, trata de preferir, que son esas que son de menor índice glucémicos. Sin embargo, hemos visto que el comportamiento de la glucosa postprandial es completamente individual a las distintas frutas. Lo que tiene que conocer este paciente es a qué hora la va a consumir, las porciones que debe consumir y, como les decía en el corte anterior, tratar de que sean una forma completa y no en jugos, porque esto puede variar la respuesta de glucosa postprandial. Muchísimas gracias.